Buenas tardes, estimados alumnos. Ahora vamos a ver las patologías tendinosas. En realidad la epicondilitis y la epitroquelitis, que es el tema que nos toca, es una patología o un tema bastante corto. Entonces le hemos añadido otro tipo de patologías para que vean la diferencia que hay entre ellas. Entonces primero empezaremos con la epicondilitis lateral del húmero, que llamado también codo de tenista. Como ven ahí, la epicondilitis lateral o codo de tenista es una tendinopatía por sobreuso de los extensores de la muñeca, con la afección al final de su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Qué quiere decir esto? Codo de tenista porque allá por el año 1883 se vio que los que jugaban tenis eran los que mayormente tenían este problema. Tendinopatía, todo problema inflamatorio, crónico, que afecta a un tendón. Sobreuso de los extensores de la muñeca son todos estos músculos extensores. Sobreuso de la muñeca significa que la muñeca, al hacer movimientos, va a provocar tensión en estos músculos. Y esa tensión al final va a llegar hasta el tendón de estos músculos que está unido al epicóndilo. Y eso va a provocar la epicondilitis. Si nosotros vemos la anatomía, vamos a ver que los músculos epicondilios son estos, ¿no? El segundo radial externo, llamado también extensor carpio radial brevis, el extensor común de los dedos, el extensor digitorum, el extensor propio del menisque, cubital posterior, ancónico. Entonces, estos músculos están unidos al epicóndilo, pero de ellos los que mayormente se afectan es el extensor carpio radial corto y el extensor común de los dedos. Estos dos músculos en sus inserciones tendinosas en el epicóndilo son los que más van a sufrir, llegando inclusive a las rupturas. Cuando vemos un poco lo que es la epidemiología, generalidad de estos problemas, vemos esto, que se dice que un 1 a 3% de la población presentará por lo menos una vez en su vida un episodio de epicondilitis lateral. Hablamos de epicondilitis lateral porque después vamos a ver lo que es la epicondilitis medial, que es algo parecido. Normalmente entre los 35 y los 50 años de edad. No hay diferencia, hay la misma proporción hombres que mujeres. Y esto sí es un problema. Es una patología laboral. Entonces, normalmente este problema se encuentra en ¿quiénes? En gente que trabaja. Generalmente obreros que trabajan en fábricas, los que realizan esfuerzos repetitivos en construcción, jardinería, carpintería, leñadores, los que trabajan con máquinas. Es decir, todos aquellos oficios, todos aquellos que realizan esfuerzos repetidos, ¿no?, de extensión, en este caso de los músculos del antebrazo, son los que van a presentar este problema. Y en realidad este es un drama, porque muchos de estos pacientes viven de su trabajo y muchas veces tienen que tener mucho tiempo de reposo, afectando su vida laboral. Vamos a ver este movimiento que más o menos nos va a orientar cómo es esta patología. Por ejemplo, si tenemos una persona que juega tenis, esta persona va a esperar que la bola le llegue del oponente. Entonces, en este caso, la raqueta va a estar agarrada, el antebrazo de la muñeca va a estar en flexión, con el peso de la muñeca se va a producir cierta tensión de estos músculos. Entonces, cuando la pelota va llegando, esta persona va a hacer un movimiento brusco, pero en este caso de extensión. La mano y la muñeca se van a ir a la extensión. Y entonces esto va a provocar esta tensión muscular. Y al final el que va a sufrir es el tendón
que está insertada en el epicóndilo. Para ver un poco cómo es la patología de este problema, ya a nivel histológico, la fisiopatología, vamos a ver que, como le decía, los músculos mayormente implicados es el extensor radial corto del carpo, llamado también segundo radial, y el extensor común de los dedos. Entonces tenemos una persona que hace movimientos repetitivos. Imagínense, ustedes han visto en las calles gente que a los fierros lo ponen candela y comienza, ¿no?, a martillar continuamente. Este es un movimiento repetitivo. Imagínense, esta persona lo hace todos los días, durante todo el día. Entonces va a haber un uso repetitivo, continuado de la musculatura extensora. ¿Eso qué va a provocar? Microtraumatismos secundarios. ¿Eso qué va a provocar? Microrupturas. Pero ¿qué pasa sobre todo con este tendón, que es el más afectado? Se ha visto que en su inserción en el epicóndilo hay una pobre vascularización. Entonces, al no haber mucha cantidad de sangre, ¿qué va a pasar? Para que esas microroturas vayan regenerando, va a haber un fracaso por esto. ¿Esto qué va a provocar? Una inadecuada reparación. Eso desencadena el dolor crónico. El uso seguido va a provocar que se va formando ya un tejido cicatricial. Es un tejido friable, mucho más vulnerable a los traumas repetidos. Si un tendón normal tiene esta configuración, cuando ya entra en tendinosis significa que ya hay un problema crónico en el tendón. Tendinitis significa una inflamación aguda. Tendinosis cuando ya este tendón ha ido a la cronicidad. Entonces va a haber tendón normal, tendón afectado. Angiodisplasia, conformación de fibrocitos, es un tejido totalmente irregular y totalmente friable. ¿Y eso qué condiciona? Más desgarros. Este es como un círculo vicioso, como ustedes ven. Cuando llegan los pacientes, generalmente obreros, a la consulta, vemos lo siguiente. Los pacientes refieren dolor en la cara lateral del codo. Y muchas veces ese dolor llega hasta el tercio proximal del antebrazo. Hay una sensación de debilidad. Los pacientes no pueden coger objetos. Hay limitación de las actividades diarias. Entonces estos pacientes no solo están limitados en su trabajo, para hacer sus actividades diarias propias de la vida diaria también están limitados. Por ejemplo, no pueden abrir una lata. Y en el examen clínico va a haber dolor cuando comprimimos la zona del epicóndilo. Hay dos pruebas que se usan, el test de Cosen, se le ordena al paciente que flexión del codo. En flexión del codo nosotros provocamos una presión hacia abajo, provocando flexión de la mano, y el paciente va a hacer extensión. Entonces, esta es una extensión contra la resistencia del que evalúa. Y eso va a provocar ¿qué? Dolor en el epicóndilo. El test de Bowen, esa es otra prueba provocativa. Es con un manguito del tensiómetro. Nosotros le decimos al paciente que comprime este manguito. Nosotros aumentamos la presión más o menos a 30, 50. Mantenemos esa presión, el paciente va comprimiendo más y va apareciendo el dolor en el epicóndilo. Luego del examen clínico tenemos que pedir algunos exámenes, ¿no? Entonces, primero que una vez que ustedes ven un paciente, van a ver que el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? Por la historia de la enfermedad, por la historia laboral, por el examen clínico vemos que es una epicondilitis lateral. De todas maneras tenemos que llegar a un diagnóstico, porque muchos de estos pacientes requieren informes para su trabajo. La radiografía, si bien es cierto, no nos ayuda a ver un tendón, pero sí nos puede ayudar a ver signos indirectos, por ejemplo, calcificación, ¿no? Que es propio de una tendinitis crónica, de una tendinosis. Nos puede ayudar a ver también si hay otra patología asociada, por ejemplo, artrosis o una lesión. La ecografía es un buen examen
pero mucho tiene que ver con quién hace el examen, ¿no? Hay mucha gente que a veces no es preparada, no tiene experiencia y no pueden dar un diagnóstico que no es bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tendón normal que está insertado en la epicondria, y este es un tendón ya engrosado, una tendinosis con lesión con desgarro. Resonancia magnética vemos mucho mejor. Se ve como hay un tendón normal, un adelgazamiento del tendón. Inclusive ya el tendón se va desgarrando, se va separando del hueso, se va formando líquido en su interior. Esto ya son signos de una tendinosis, de un problema ya crónico. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento. Y la tendinitis lateral, la epicondilitis lateral, tendinitis de codo del tenista, es una de las patologías tendinosas más problemáticas, porque hasta ahora no se han escrito protocolos de tratamiento. Entonces, primero empezamos con cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento. Primero tenemos que hacer control del dolor, ¿no? Preservar el movimiento. Como ustedes ven, en traumatología nos interesa mucho el movimiento, ¿no? Mejorar la fuerza y resistencia del agarre, ¿no? Cuando nosotros apretamos, muchas veces esto provoca dolor. Tenemos que mejorar la fuerza y el dolor que se produce al apretón. Tenemos que retornar a nuestra función normal. Tenemos que controlar el deterioro histológico y clínico. No permitir que esta patología se siga avanzando en cronicidad. Entonces, nuestra primera línea de batalla en el tratamiento es el tratamiento médico. Estos pacientes, pues, tenemos que decirles que, como son movimientos repetitivos, tenemos que decirle que cambie su estilo de vida. Porque si este paciente sigue trabajando y sigue haciendo lo mismo, obviamente no vamos a tener mejoría. Entonces, le decimos que haga reposo, mejorar el estilo de vida, tomar antiinflamatorios al inicio para mejorar el dolor, la inflamación. Usamos ortesis como esta, ¿no? Estas ortesis hacen un poco de compresión en la parte proximal y eso hace que los movimientos, el apretón de manos sea menor el dolor. Terapia física. Le decimos al paciente que haga terapia con ultrasonido. Después vienen tratamientos de estiramiento tendinoso para ir a este paciente mejorando su fuerza muscular. Lo vamos preparando para que cuando este paciente vuelva a sus actividades diarias. Segundo escalón, vemos que este paciente no mejora, ¿no? Hay infinidad de tratamientos. Podemos escoger entre ondas de choque, inyección con toxina botulínica, acupuntura, tratamientos con láser, infiltración con corticoides. Hay muchos tratamientos, pero todavía no hay estudios que avalen el uso de estos tratamientos. Hay estudios que indican que están a favor de estos tratamientos, estudios que dicen que las ondas de choque son favorables, otros estudios dicen que no son favorables. Entonces no hay un consenso actualmente en el tratamiento con ondas de choque, toxina botulínica, infiltración, láser, acupuntura. Entonces pasamos a lo que son las terapias biológicas. Entonces, un primer tratamiento, por ejemplo, puede ser con sangre autóloga, que el mismo paciente, ¿no? Otro tratamiento es con plasma rico en plaquetas. Y luego otro tratamiento son las células madre. Las células autólogas se extrae sangre del paciente y se inyecta en el sitio de la lesión. Porque se dice que en la sangre, en la plaqueta, tenemos nuestros factores de crecimiento.
¿no? Pero entonces se ve que estos factores de crecimiento están mayormente ¿dónde? En las plaquetas. Entonces, un segundo tratamiento es centrifugar la sangre autóloga y el plasma que representa en plaquetas es el que se utiliza. Y otro tratamiento más complejo son las células madre. Son células que como son no diferenciadas, entonces son células que se pueden transformar en cualquier otro tipo de célula. En este caso nos interesa que cuando nosotros inyectemos célula madre en un tejido tendinoso, se transforme en tendinocito, ¿no? No hay mejoría con ninguno de estos tratamientos. Se ha visto que un porcentaje no mejoran con ningún tratamiento. Y generalmente son pacientes que ya tienen buen tiempo, ya son pacientes crónicos. Entonces en ellos ya se hace un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Vemos el epicóndilo, hacemos una incisión, entramos, cortamos, vemos la fascia, cortamos la fascia y estamos ya en la zona del tendón. Entonces, como este es un tendón ya engrosado, degenerado, se tiene que extraer todo este tejido degenerado. Una vez que se extrae este tejido degenerado, tenemos que hacer fenestraciones, orificios en el hueso para que al salir la sangre, esa sangre con sus factores de crecimiento puedan ayudar a la regeneración. Y el tendón del que hemos sacado este tejido degenerado, tenemos que anclarlo nuevamente en la zona del hueso. Realmente ya han aparecido anclas para esto, un tratamiento más moderno. Y por último cerramos, ¿no? El tratamiento quirúrgico. Muy importante lo que le voy a decir. Muchas veces uno trata este tipo de lesiones, no hay mejoría y a veces se debe a otras causas. Y dentro de otras causas, a la cabeza está esto, la lesión del nervio interóseo posterior. Esta es una rama del nervio radial. Este nervio interóseo posterior va a pasar por una arcada y por el supinador. Entonces, los movimientos de pronosupinación, de flexoextensión, también pueden provocar compresión de este nervio. Y muchas veces uno trata como una epicondilitis lateral, no hay mejoría, y a veces se debe a la lesión de este nervio interóseo posterior. Y otra patología con que hay que descartar son la inflamación de este ligamento anular. Este es un ligamento que rodea el cuello de la cabeza del radio, que va a permitir que el radio haga la pronosupinación. Estos pacientes generalmente tienen dolor cuando nosotros hacemos la pronosupinación pasiva. Visto lo que es la epicondilitis lateral codetenista, entonces pasamos al otro epicóndilo, al epicóndilo medial, que se llama epitroclea. Entonces, en este caso ya tenemos una epitrocleitis o epicondilitis medial, llamada también codo de golfista. Entonces, es una tendinopatía que afecta la inserción proximal del grupo muscular flexor y pronador. Antes era extensor, ahora es flexor y pronador. Entonces, cuando vemos la epitroclea, vamos a ver qué músculos se insertan ahí. Entonces, tenemos el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y el flexor común superficial del dedo. Se ha visto que mayormente los que más se afectan es el pronador redondo. Cuando nosotros hacemos entonces una flexión con pronación, estos músculos se van a tensar. Este estrés, esta tensión, al final va a recaer ¿dónde? En la epitroclea.
Y ahí estos tendones van a sufrir inflamación, desgarro. Entonces, esta es una patología que ocurre generalmente entre la cuarta a sexta década de la vida, que justamente son los años donde uno tiene mayor trabajo. Igual que el anterior, afecta igual a hombres y mujeres, es 4 a 7 veces menos frecuente que la epicondilitis lateral, y como el anterior aparece en pacientes adultos y en relación a trabajos manuales repetitivos. Y normalmente afecta a la extremidad dominante, porque es la extremidad dominante la que más trabaja. Cuando nosotros vemos la fisiopatología, vemos que, por ejemplo, el corredor redondo y cubital anterior, que son los más afectados, al tener una carga repetida de estos músculos, al hacer flexión y pronación del antebrazo, por ejemplo, un albañil que pone ladrillos, imagínense cuántos ladrillos pone al día durante todos los días. Este movimiento de flexión y pronación va a provocar un trauma repetido. Este trauma repetido va a provocar una inflamación peritendinosa. Esta inflamación con el tiempo va siendo reemplazada por un tejido fibroblástico y vascular inmaduro, de ver una hiperplasia angiofibroplástica, la producción de fibrocitos, producción de vasos. Esto va a provocar una microruptura, porque este es un tejido degenerado. Y estas microrupturas al final va a provocar gran degeneración del tendón. En este caso, el dolor ya lo vamos a tener en la epitropia, en la cara medial. Como el anterior, va a haber pérdida de la fuerza prensil, ¿no? No va a poder agarrar cosas estos pacientes. A veces puede haber pérdida del rango articular del codo. Y esto es muy importante que tengan en cuenta. Hay que evaluar bien, aparte, patología del nervio cubital. Porque se ha visto que hasta un 50% de estos pacientes que tienen epitropilitis o epicondilitis medial pueden presentar asociado a atrapamiento del nervio, que pasa justamente por la epitropia. Entonces podemos tener muchas veces pacientes con epitropilitis y pueden comenzar a tener hormigueo, parestesias en la zona de inervación del nervio cubital. Inclusive a veces hay que pedir una electromiografía. Cuando vemos el diagnóstico, aparte del diagnóstico clínico, como en el caso del tendón anterior, vemos la radiografía, podemos ver calcificaciones, descartar algún problema que no sea tendinoso. La ecografía es un examen económico, depende mucho quién lo hace, como le digo. Vamos a ver engrosamiento del tendón y desgarro, ¿no? Lesiones. La resonancia magnética, que es mucho más eficaz, vamos a ver también desgarro, ¿no? Presencia de desgarro con fluido. Y como le dije antes, cuando se sospecha de una lesión nerviosa cubital, hay que hacer estudios neurofisiológicos como electromiograma. En este caso, tratamiento conservador, el tratamiento va a ser idéntico al tratamiento que hicimos para la epicondilitis lateral. Primera línea, antiinflamatorios, reposo, terapia física. Segunda línea, podemos usar algunos de esos medicamentos, por ejemplo, la toxina botulínica, infiltración con corticoides, onda de choque. Y el tercer línea ya son células madre, terapia biológica, ¿no? Células madre, plasma rico en plaquetas, sangre autóloga. Y si no hay mejoría, pasamos al tratamiento quirúrgico, que también es similar que el anterior. En este caso abordamos la zona de la epitropia. Retiramos todo este tejido que es degenerado. Una vez que hemos retirado, limpiamos bien y hacemos fenestraciones.
con una broca delgada tenemos que hacer perforaciones del hueso, como le digo, para que esta sangre salga y ayude en la curación por sus factores de crecimiento. Que al final el tendón tenemos que anclarlo nuevamente en el hueso y cerramos piel. Ese es el tratamiento quirúrgico. Hemos visto lo que son dos tendinitis, que tiene que ver mucho con el aspecto laboral, que son tendones que van pasando de un proceso inflamatorio a un proceso crónico. El tendón inflamado, conforme va avanzando el tiempo, se va haciendo crónico, va apareciendo tejido cicatricial, no se regenera bien, y como le digo, este es un problema para los pacientes porque generalmente son trabajadores, obreros. Pero hay también tendinitis, en este caso tenosinovitis, que se produce más por una estenosis del tendón. Y uno de ellos es la tenosinovitis de Kervain. Entonces, esta tenosinovitis de Kervain es una afectación de los tendones extensor corto y abductor largo del pulgar, originada por un engrosamiento de este retináculo, el retináculo extensor, que hace como si fuera un túnel por donde pasan los tendones. Estos tendones, como van a atravesar un túnel continuamente, tienen una membrana sinovial que lo cubre. Esta membrana sinovial elabora líquido lubricante que hace que el tendón, su fricción no sea muy severa. Entonces, se ha visto que son generalmente mujeres mayores de 40 años de edad. Se asocia a exposiciones ocupacionales, ¿no? Porque exigen movimientos repetitivos del pulgar. Por ejemplo, usar la tijera. Continuamente al usar la tijera, nosotros estamos haciendo que nuestro pulgar haga movimientos, ¿no?, de abducción. Gente que trabaja en lavandería, peluquería, panadería, todo esto son, ¿no?, oficios, trabajos que pueden provocar esto. Lavanderas, ¿no?, escobillan la ropa, friegan la ropa, también pueden presentar su tendinitis quervain. Y se ha visto que las puérperas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este paciente, al momento que carga a su bebé, tiene la muñeca en esa posición. Ahí está tensando el tendón. Se ha visto que este puede ser el factor que puede provocar esta tenosinovitis. Y muchas veces son personas que entran a los consultorios, tienen cargado a su bebito y uno más o menos ya sabe que viene con dolor por una tenosinovitis de Kervain. Entonces, por ejemplo, movimiento repetitivo del pulgar. Entonces, el líquido sinovial que se encuentra dentro de esta membrana sinovial, que es elaborada para que lubrique, ¿qué pasa? Que cuando el movimiento repetido es frecuente, constante, entonces esto, como quien dice, le gana a la secreción del lubricante. Entonces, este líquido sinovial se va haciendo insuficiente. Al hacerse insuficiente va provocando fricción del tendón dentro de su vaina, apareciendo los primeros síntomas: dolor, calor, signos de inflamación. Sigue con los movimientos repetitivos. Este tendón, como tiene un punto de inflexión a nivel de policistiloides, ahí donde el pulgar hace movimientos de abducción repetidas. Entonces, en este punto, en la zona del estiloide radial, se va a ver que va a haber un engrosamiento de este retináculo extensor, esta membrana. Entonces, al haber engrosamiento de esta membrana, va a provocar un efecto constrictor o va a comprimir los tendones. Esto, en defensa, va a hacer que la membrana sinovial también aumente de tamaño, ¿no? Va a haber un crecimiento también.
Y esto se va haciendo crónico y va provocando una obstrucción, una estenosis de estos tendones. Entonces, estos pacientes van a tener dolor a la altura del estiloide radial. Este dolor aumenta con los movimientos que tensan esta zona, por ejemplo, este movimiento. No va a permitir coger cosas. Por ejemplo, levantar una jarra, un vaso, una taza va a provocar dolor en esta zona. Nosotros palpamos, vamos a encontrar dolor. Limitación para realizar ciertas actividades, ¿no? Como les dije, o otro tipo de actividades como cocinar, hacer actividades diarias de la casa también van a ser afectadas. Y en los casos más severos, cuando va aumentando el problema, ya se ve esto, ¿no? Va a haber un crecimiento de la vaina, del retináculo. Entonces, ese crecimiento, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos movimientos, al pasar el tendón va a rozar y uno inclusive puede sentir el sonido, una crepitación. Y en la observación vamos a ver un crecimiento en esta zona. Esto es en etapas crónicas. El test que se usa es el test de Finkelstein, que hacemos que el paciente flexione el dedo pulgar y los otros dedos. Y en esta situación hacemos que haga una desviación cubital y esto va a tensar los tendones y va a provocar dolor. Estudio por imágenes, vamos a ver una radiografía como en los casos anteriores, ¿no? Podemos ver a veces calcificación, a veces podemos ver cierta degeneración del hueso en etapas ya crónicas. En la ecografía vamos a ver un engrosamiento del retináculo y de la membrana sinovial. Y la resonancia magnética también, ¿no? Vamos a ver el tendón y el crecimiento, ¿no? Del retináculo y de la membrana sinovial. ¿Qué tratamiento usamos? En los casos leves de inicio agudo, entonces tenemos que inmovilizar, podemos usar una férula, la férula que no permita hacer desviación de la mano. Un primer tratamiento puede ser antiinflamatorios, se puede hacer infiltración, y si esto no mejora en los casos más graves, ¿qué usamos? Una liberación quirúrgica, ¿no? Como esa es una patología estenosante, tenemos que cortar el tejido que está provocando la obstrucción. ¿Cómo se hace? A nivel del retináculo, a nivel del epicestiloide del radio, hacemos un corte, abrimos grasa, llegamos a la fascia, y ahí podemos ver por debajo se ven los tendones. Entonces, la envoltura, que es el retináculo, tenemos que levantarlo. Y una vez que hemos levantado, hacemos un corte del retináculo. Entonces, al cortar el retináculo, ya los tendones están libres. Para estar seguro, levantamos los tendones para estar seguro de que no haya ninguna constricción, ninguna obstrucción. Al hacer esto, ya estamos seguros de que hemos liberado los tendones. Y otra patología también estenosante es, ¿no? Ustedes deben haber visto familiares que tienen un dedo invasivo, un dedo en resorte. Entonces, esto, al igual que la patología anterior, también es una tenosinovitis estenosante digital, que es un atrapamiento, un bloqueo de los tendones flexores al nivel de la polea A1, la palma de la mano. Estas son las poleas que tenemos, ¿no? Desde la 1, que generalmente está en la cabeza del metacarpiano, vamos aumentando la 2, 3, 4, 5. Tenemos poleas que son forma de cruz, ¿no?
Estas poleas, ¿qué es lo que hacen? No permite que el tendón se luxe, ¿no? Lo mantienen en su posición. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? La flexión forzada, prolongada del dedo, ¿no? Por ejemplo, llevar bolsas de compras, continuamente agarrar enérgicamente pequeñas herramientas, provoca una gran carga angular sobre el borde distal de la polea A1. Esta sobrecarga continua va provocando que se forme una metaplasia en esta zona, ¿no? Entonces, esta polea va siendo reemplazada por fibrocartílago, ¿no? Por la proliferación de condrocitos. Esta hipertrofia de esa polea va ocasionando que a nivel del movimiento repetido también hace que a nivel del tendón también se forme un abultamiento, ¿no? Un nódulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos una extensión, el tendón normalmente viene para acá. Cuando flexionamos bruscamente, el tendón viene para acá. Y si tenemos un nódulo, flexionamos, entonces este nódulo queda atrapado, no podemos extender el dedo, ¿no? Este es el conflicto que se provoca en el tendón flexor con su polea. 2 a 3% de la población general puede tener esta patología. Se ha visto que hay relación con los diabéticos, ¿no? Un 10% de población diabética también tiene el dedo indicativo y el dedo resorte. Es más común en mujeres mayores de 50 años. Y los tendones flexores más comúnmente involucrados son el pulgar, el medio y el anular. Y generalmente de la mano dominante, generalmente la derecha. Cuando vemos la clínica, vamos a ver un dolor generalmente progresivo a nivel de la polea A1, ¿no? A veces podemos tener un nódulo blando palpable, ¿no? Un área engrosada a ese nivel. Ese nódulo, como digo, se puede palpar, ¿no? Y muchas veces si nosotros presionamos la zona, el paciente va a tener dolor, porque esto está inflamado. Entonces, por ejemplo, estos pacientes también comienzan a tener problemas para su vida diaria. Al coger un vaso, ¿no? Flexiona los dedos, querer dejar el vaso, el dedo queda atrapado. ¿Cómo hacemos el examen clínico? Le decimos al paciente que flexione bruscamente todos los dedos y luego los estire. Y vemos que queda trabado el dedo. El tratamiento, antiinflamatorios, infiltración, muchas veces los antiinflamatorios como que mejoran un poco el dolor, pero como este es un problema de estenosis, un problema mecánico como que no mejora mucho. La infiltración mejora, hay mucha gente que se infiltra, la infiltración hace que el nódulo muchas veces se adelgace, que la polea que está engrosada se adelgaza, entonces comienza a mejorar el dolor y comienza a pasar mejor el tendón. Pero se ha visto que muchas veces a los 4, 5, 6 meses otra vez regresiona la enfermedad. Entonces, al final, lo mejor que se hace es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, al igual que las patologías estenosantes, tenemos que liberar los tendones haciendo un corte en la membrana que está provocando la estenosis. Entonces, ¿cómo se hace? De dos maneras. Últimamente se está haciendo de manera percutánea, ¿no? Vemos la zona donde se produce el problema, colocamos anestesia y con una aguja comenzamos a hacer movimientos, ¿no? Para tratar de ir rasgando la polea. Este es un tratamiento percutáneo. Pero se ha visto muchas veces que pasa un tiempo y se puede volver a cicatrizar esta polea, ¿no? Entonces el tratamiento más efectivo es la liberación abierta. El sitio
donde está el conflicto, palpamos, hacemos una incisión, llegamos a la zona, acá vemos a la polea, colocamos una pinza, un disector debajo de la polea y con una hoja de bisturí o con una tijera lo abrimos, ¿no? Hacemos una sección de la polea. Al abrir la polea, los tendones ya quedan libres. ¿Cómo confirmamos? Colocamos una pinza y levantamos los tendones flexores. Al levantar los tendones flexores vemos que el dedo se flexiona. Con eso estamos seguros de que hemos liberado estos tendones flexores que estaban atrapados en la polea. Bueno, he tratado de hacer de la manera más objetiva estas patologías, patologías tanto de sobreuso, patologías tendinosas que se producen por estenosis, por atrapamiento del tendón. Si tuvieran alguna pregunta,